Y llegamos a la nutrición parenteral, ¿no? En la nutrición parenteral tenemos dos tipos de mezclas. Esto es 2 en 1, quiere decir que yo mezclo acá todos los nutrientes, macro, micronutrientes, menos lípidos. Los lípidos van a ir afuera, pero no van a ir en la bureta, ¿no? Sino tienen que ir en otra bolsa también parecida. Yo recuerdo que preparaba una nutrición para una institución que no voy a decir su nombre, y le preparamos al comienzo porque quien determina si es 2 en 1 o 3 en 1 es el farmacéutico por la estabilidad y la compatibilidad de los productos. Y le dábamos en una bolsa la de 2 en 1 y en otra bolsa le dábamos los lípidos para que coloquen por la vía central, y los lípidos sí pueden ir por vía periférica porque tienen 300 miliosmoles por litro, son isosmóticas. Cuando una vez voy, yo pensaba que ellos conocían, porque acá quien tiene que saber no solo es el médico, es el farmacéutico y la enfermera, porque el médico formula bien, prescribe bien, usted valida, prepara todo muy bien, y llega la enfermera y no sabe administrar. Y se malogró toda su nutrición parenteral, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la enfermera? De la nutrición que debe ir directo a la vena central, lo colocaba en la bureta todavía. Dice, para volver a medir. Y esa bureta es de PVC. Esa bureta tiene puertos de entrada, de contaminación, ¿no? Entonces, eso debería ir directo, y ella hacía doble tramo para poder llegar al acceso central, ¿no? Entonces, allí uno tiene que tener cuidado si es 2 en 1, 3 en 1. Y 3 en 1 tiene sus ventajas y desventajas también, pues, ¿no? Desventajas porque no todas las fórmulas al momento que calculamos son estables, son compatibles, ¿no? Generalmente, justo hará 2 meses, me invitaron acá en el hospital que hacían de neo, y fue una neonatóloga del Rebagliati. Y antes, miren, comenzamos en los chiquititos, en los prematuros, comenzamos de 0,5 gramos kilo día de aminoácidos. Mañana era 1 gramo kilo día, pasado era 1,5 hasta llegar a 4, y ahí se mantenía. Luego hubo la corriente que 0,5 es muy bajo. Ahora se va a comenzar de 1. Ya, 1, 1,5, 2, 3 y 4 llegadas. Y luego ahora dicen que ellos comienzan desde 3. A mi parecer, como yo le dije a la doctora, a la médico, demasiado. Es como que no comemos y ahorita me van a dar todo de golpe, ¿no? O sea, ahí puede haber alguna repercusión, un síndrome de realimentación, pero tampoco podemos dar así de golpe toda la cantidad que necesita, ¿no? Por eso decía, es un paciente que no come 5 días y yo le calculo y digo, sí, necesita, a ver, si voy a calcular con 25 kilocalorías por 60, 1500 kilocalorías, y le voy a dar de golpe. Ese organismo no va a reaccionar bien. Claro, nadie lo ve porque va directo a sangre, ¿no? Pero internamente, ¿qué estará pasando? Que es diferente a que mi organismo se va adaptando. Entonces yo de esos 1500 le voy a dar 1000, mañana le daré 1200, 1300, y voy logrando que se vaya adaptando el cuerpo. Pero decía, claro, los niños van creciendo rápidamente, un neonato es muy impredecible, ¿no? Y ellos, así como mañana están súper bien, mañana pueden estar bien complicados. Entonces ellos habían optado por dar ahora 2 gramos kilo día, hasta 3 de inicio. A mí me parecía demasiado, pero antes, cuando preparamos de 0,51, esta solución no respondía para ser preparada 3 en 1, porque era muy ácida. Y los lípidos son de neutros alcalinos. Entonces, si es muy ácido, yo no puedo colocar los lípidos. O sea, hay una reacción ácido-base. Entonces, ya recién al 4.º día se ajustaba para yo hacer 3 en 1. Entonces, si no es compatible, yo no puedo hacer esta preparación. Y a veces a mí me da temor cuando se arriesgan a preparar. Claro, como ustedes van a ver, cuando acá uno prepara, ya hay algún precipitado, no se ve, usted acá no lo va a ver, porque es lechoso. Acá sí, a veces. Incluso a veces aún formándose precipitado,
no lo podemos ver a simple vista, hay que mirarlos bien, porque los precipitados, salvo que haya una concentración muy exagerada, muy grosera, se forma de inmediato, pero muchas veces la reacción es lenta y de repente se va formando cuando esto pues ya está pasando al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, acá tenemos dos tipos de mezclas. 2 en 1 cuando tengo todos los macronutrientes y micronutrientes menos lípidos y los lípidos aparte, ¿no? Ventajas en que me permite una mayor estabilidad de calcio y fósforo, que es lo que yo más cuido. Los lípidos que lo puedo administrar por otra vía, si es que es periférica, pero también recuerden que si el paciente no tiene vías, todo acá pasa, ¿no? Porque a veces cuando vemos ya al paciente en vivo, el paciente resulta que no tiene más accesos que uno. ¿Y qué hacemos? A veces hay que poner esto en 20 horas, cerramos y luego los lípidos en 4 horas, para no perder ni dejar de darle lo que necesita el paciente. ¿Cuándo no tiene más acceso? Ahora, esto puedo ponerlo en Y con los lípidos, pero si esto es ácido y es incompatible, y le voy a poner con los lípidos que son pH alcalino, no puedo. Entonces, tiene sus ventajas, ¿no? De tolerancia de la acidez, de estabilidad de calcio y fósforo, pero a su vez también que los lípidos tienen que ir por otra vía. Y cuando es 3 en 1, me permite utilizar una sola vía y me olvido de la nutrición hasta 24 horas que puedo tener, pero mientras sea estable y compatible. Si no es compatible, yo no puedo hacer esta preparación, sobre todo en niños, que uno trabaja con 80 mililitros, ¿sí? Volúmenes bien pequeños. Claro, los medicamentos también volúmenes pequeños, a veces uno utiliza 0,8 mililitros, 1,2 mililitros, pero eso genera que se forme un precipitado. Siguiente. Los tipos de nutrición. Tenemos la nutrición parenteral central, aquella que va a ir directamente a vía central. Y cuando va a vía central, yo puedo colocar todos los nutrientes. ¿De cuánto era la osmolaridad a veces acá en la vía central? Mayor de 800. Mayor de 800. O sea, yo llego 1200, 1500, tranquilamente, vienen acá todos los nutrientes. Y cuando es vía periférica, acá no van todos los nutrientes, porque la glucosa y los aminoácidos tienen osmolaridad elevada, los lípidos no, al contrario, sirve para apaciguar, neutralizar. Entonces yo acá lo que voy a hacer, salvo que no tenga el catéter venoso central, que no tenga un profesional que va a colocar la vía central, que de repente no hay el entrenamiento suficiente y yo voy a colocar la vía periférica, pero no voy a colocar completo por la alta osmolaridad. ¿Ya? Entonces primero nos aseguramos del acceso. La nutrición parenteral periférica hipocalórica significa que no va a ir al requerimiento total de calorías, pero sí de proteínas, ¿no? Entonces, hay dietas hiperproteicas, hipercalóricas, por ejemplo, en pacientes con SIDA y que no puedan comer, ellos pierden grandes cantidades de energía y necesitan un aporte calórico alto, ¿no? Entonces, ahí es una dieta hipercalórica, hiperproteica en estrés severo, en quemados, necesito gran cantidad de proteínas, y hipocalórica cuando le pongo poca cantidad de carbohidratos. Siguiente. La nutrición parenteral central me aporta todos los nutrientes, ¿no? Y hay que tener cuidado acá, sobre todo de la osmolaridad y las venas periféricas, que no haya ningún inconveniente. Entonces, primero nos aseguramos que los accesos estén los adecuados. Siguiente. La nutrición parenteral periférica no puede ser completa, pero teniendo cuidado al hacer los cálculos. Primerito hay que calcular la osmolaridad, ¿no? A veces en niños la osmolaridad por vía periférica no llegaba a 800, a veces nos llegaba a 700 miliosmoles por litro completo. Teniendo todo, sí hay que ponerle, ¿no? Entonces ahí lo único que diferenciamos y cuidamos es la cantidad de osmolaridad que pueda tener, ¿no? Viene a veces a 800, algunos hasta 1000, pero hay que quedarnos con 800 para asegurar y no arriesgar de que esas venas se puedan lesionar. Siguiente.
¿En qué caso está indicado? En nutrición, desnutrición moderada, ¿no? Si es un paciente que tiene desnutrición severa, yo no puedo ir por nutrición parenteral periférica, porque acá no le voy a dar todo lo que el paciente necesita. Cuando yo necesito una nutrición parenteral de 3 días, de 4 días de repente, no es un posoperatorio, en un prequirúrgico, donde el paciente llegó casi levemente desnutrido, pero con la operación no va a comer 3 días o hay riesgo de que pueda complicarse, yo doy nutrición parenteral 3, 4 días solamente por vía periférica. Cuando no hay un acceso venoso central, cuando la relación riesgo-beneficio es negativo para la vía central, o cuando el paciente está comiendo, ¿no? Está comiendo, pero es poquito, no come o no recibe nutrición enteral lo que necesita, entonces complemento con la vía periférica de tal forma que completa todo lo que el paciente necesita. Eso también se llama nutrición parcial cuando yo doy ambas nutriciones. Contraindicado esto, no puedo poner cuando yo requiero una nutrición, tiene una obstrucción intestinal, no va a recibir nutrición enteral. No va a ser de 2 días ni de 5 días, mínimo va a ser 10 días. No le voy a poner periférica, ¿no? Tengo que ponerle central o total. En desnutrición grave, que ya habíamos dicho, cuando las necesidades nutricionales son elevadas, tampoco puedo poner periférica porque la osmolaridad aumenta. En pacientes como oliguria, fallo cardíaco, restricción líquida. En nutrición parenteral periférica a veces llego a 2 litros y para un paciente cardíaco o con problema renal que necesita restricción no le puedo poner. En la nutrición parenteral central o total yo pongo 1 litro de nutrición parenteral y eso me alcanza para 24 horas. Cuando las necesidades son elevadas de electrolitos, tampoco, porque los electrolitos aumentan la osmolaridad. Y cuando no hay accesos periféricos, ni modo, no queda otra oportunidad de ponerle una vía central. Siguiente. La nutrición periférica hipocalórica es la mezcla de macro y micro, pero con una cantidad de calorías baja, ¿no? Esto yo lo puedo necesitar en un paciente diabético, en un paciente que tiene problemas respiratorios, porque no puedo aumentar la cantidad de calorías, porque si no aumenta la glicemia o aumenta el CO2, por lo tanto el paciente se puede ahogar. En ingesta calórica oral o enteral inadecuada, ¿no? Yo puedo colocar, y está contraindicado en la nutrición parenteral normo hipercalórica. Mi paciente necesita una dieta hipercalórica y yo no puedo hacer la colocación de ese tipo de preparación. Siguiente. La administración de nutrición parenteral, miren, acá estamos administrando a un niñito que estaba en la unidad de cuidados intensivos, se le preparó esta nutrición parenteral y acá preparando pues cuando hacía mi pasantía en el hospital de policía, tenemos las fórmulas 2 en 1 y luego se preparaban los lípidos o a veces 3 en 1 también cuando ameritaba. Siguiente. El tipo de infusión en relación a la administración, ¿no? Hay que tener cuidado porque la administración es una corresponsabilidad entre el personal de enfermería y el farmacéutico. A veces ha pasado, uno se confía y dice, y ahí está la nutrición, que la enfermera lo ponga. Y luego dicen, mira, acá se hizo de color blanco, de color lechoso, acá está de color rojo. No sabemos qué le administró enfermería y ellos no nos van a decir. Entonces, mientras no se coloque y le dejemos bien instalado, no hemos terminado todavía, ¿no? Hay 2 tipos de administración. La continua, donde el paciente está conectado a la nutrición parenteral por de 20 a 24 horas. Toda la mañana, toda la tarde está conectado. Generalmente son los que están postrados, los que están en cama, hospitalizados, porque usted en su casa no estaría pues contento de estar conectado a una bomba de infusión 20 horas, ¿no? Salvo que nos guste tanto la tele que en 20 horas, pero tampoco, uno se cansa, ¿no? Y no podemos estar caminando, movilizando con la administración ahí. Se puede utilizar también a domicilio en problemas con sobrecarga de volumen, donde no podemos. Recuerden, miren que en la cíclica sí me permite colocar durante el día o la noche en un tiempo menor.
yo puedo colocar en 12 horas nada más. Y ahí hay sobrecarga de líquido, ¿no? O sea, el litro que yo le iba a poner en 24 horas, lo puedo poner en 12 horas. 1 litro. Estoy sobrecargando todo ese volumen que iba a ir distribuido en forma continua, yo lo voy a poner solamente en 12 horas. Entonces, cuando no haya problemas de sobrecarga de volumen, sí puedo colocar cíclica. Entonces, en la noche el paciente está durmiendo, está ingresando con su infusión y al otro día se levanta como si nada a realizar sus actividades rutinarias. En la administración cíclica, esta es la que más se utiliza cuando es a domicilio, ¿no? Que le permite al paciente realizar sus actividades comunes, pero está contraindicado cuando hay pérdidas muy elevadas por el volumen muy inmediato que estamos dando. Siguiente. Recomendaciones de la administración de nutrición parenteral. A veces no digo casi siempre, el personal de enfermería cuida mucho la nutrición y eso es bueno. Yo le digo a mis amigas enfermeras, ustedes viven psicoseadas y a veces hay que ser así para garantizar que al medicamento no le pase nada, ¿no? Debemos asegurar eso. Entonces, miren, esta nutrición colocada cerca a la ventana, ¿no? Le da la radiación solar. Entonces, estos productos que luego vamos a ver cómo se alteran, no van a ser estables, ¿no? O cuando de repente yo tengo un paciente en UCI y le da la luz artificial directo a la bolsa, entonces va a sufrir una serie también de alteraciones acá en la misma bolsa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado qué tipo de conexiones estamos utilizando, ¿no? Si es lo que corresponde, dónde estamos colocando, porque luego pasa, ¿no? A mí una vez me dijeron, mira, esto se ha precipitado, pero qué raro, era imposible porque era una bolsa 2 en 1, donde la solución era ácida, facilitaba la compatibilidad calcio y fósforo. Y ya luego yo me enteré que habían intentado colocar un medicamento por esa vía, ¿no? Entonces, lógico que va a precipitar y más con ampicilina que no es estable, eso dura 4 horas nada más y luego ya no, ya. Entonces, tenemos que cuidar nosotros el producto que nosotros estamos brindando. Siguiente. ¿Qué más utilizamos en la administración? Las bombas de infusión, ¿no? Las bombas de infusión en el mercado existen 2 tipos ahora, las peristálticas y las volumétricas. Y siempre hay discrepancias, a veces en personal de enfermería, de utilizar uno y otro, porque dicen, no, yo quiero la volumétrica porque esta es para volumen y la otra no. La peristáltica también es para volumen, pero no me da tan exacto. La volumétrica sí, ¿no? Hasta decimales. Entonces, la opción es utilizar lo más exacto posible para neonato. Si yo acá al doctor me paso, en lugar de ponerle 10 mililitros, le pongo 20 mililitros, no le va a pasar nada. Claro que es irresponsabilidad, pero por error, si se pasa, no se va a morir. Pero a un niñito, si yo me paso 5 mililitros, sí puede correr su vida en peligro, ¿no? Entonces, lo recomendable es que para estos niños sea lo más exacto posible. Y para un adulto puede administrarse en bombas peristálticas, sí. Incluso ahora vienen ya las bombas. La bomba es el aparato donde yo voy a colocar la línea de infusión, ¿no? Y algunas líneas vienen con filtro ya, que me permite a mí asegurar mucho más la administración. Siguiente. Entonces tienen alarmas, miren, estas son las bombitas donde yo coloco la nutrición y voy a colocar una línea de infusión tipo equipo de venoclisis, pero que va directo a la bomba, ¿no? Y tiene alarmas, ¿no? Y estas han permitido al personal de enfermería dedicarse un poco más a otras actividades que les corresponden que a estar cuidando, porque a veces cuando uno colocaba goteo, ya se detuvo, ya se pasó demasiado, el equipo de venoclisis sí es malo, etcétera, ¿no? Entonces, con esta bomba instalan, programan, y si es que hay un mal funcionamiento, suena una alarma.
Si se terminó la solución porque no programaron bien, hay una alarma. Si hay aire, si se obstruyó. Entonces todo les facilita eso, ¿no? Entonces ya ellos conectan acá, programan y ya se van tranquilas a hacer otras actividades. Ya no tienen que estar cuidando ya si la infusión pasó, no se pasó, si se movió el paciente o no se movió. Siguiente. Y también necesitamos utilizar los filtros, ¿no? Hay algunos que dicen, no, ¿para qué filtros? Si yo sé que lo he preparado bien, pero ese saber no nos garantiza al momento que hay problemas, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos filtros, vamos a tener la seguridad que por A o B haya pasado algún precipitado, se quedó retenido en estos filtros. Pero cuando son 3 en 1, nosotros utilizamos el filtro de 1.2 micras, donde el poro es más grueso y donde si en la mezcla hubo alguna partícula menor a ese tamaño, va a pasar a la sangre. Y esto data pues desde que en Estados Unidos, porque a veces en el Perú no registramos los errores, no nos gusta reconocer y asumir que sí nos podemos equivocar. Y si alguien le dice que se equivocó, no reconoce y a veces cree que es para su mal. No, es para ir mejorando. Pero sí hacen en Estados Unidos, miren, ¿no? Aparecían pacientes donde ya habían muerto y les hacían de pronto, examinaban en los pulmones que había acumulación de fosfato de calcio, de polvos blancos precipitados, ¿no? Entonces, desde ahí salen a veces a tener cuidado en la administración de estos productos, a utilizar filtros, a utilizar bombas, para evitar que esas incompatibilidades que se han formado lleguen a pasar, porque si a mí me ponen un catéter y el precipitado es tan fino, blanco, como la tiza, como el polvito, salud, va a ingresar a mi sangre y luego eso va a ir a ubicarse en algún lugar y nadie sabe mientras uno no muere. Pero si se pide la autopsia y se comienza a revisar, uno se da cuenta dónde pueden haberse ido a acumular estos puntos blancos, ¿no? Entonces, aseguramos aún la de 0.2 micras, que es para 2 en 1, eso me permite filtrar partículas pequeñas de 0.2 micras, pero cuando yo voy a pasar 3 en 1, utilizo el poro más grande, que es la de 1.2, porque la de 0.2, si yo le pongo, no va a pasar, porque cuando son 3 en 1, las mezclas son, las gotículas de grasa son más grandes, ¿no? De 1.2, por eso es que pasa. Pero los precipitados pequeños yo no los voy a lograr ver y no van a quedar retenidos. Entonces, las de 0.2 sí son hasta antibacterianos que ayudan a que se pudo haber algún contaminante, se retiene ahí. Por eso es que los filtros se deben cambiar cada 24 horas para evitar que ahí se sigan acumulando, ¿no? No podemos tener un filtro 5 días, 6 días y sigo pasando la nutrición. Mi producto que está ok, limpio, va a ingresar a un filtro que está retenido de repente de residuos. Siguiente. Y las complicaciones de la nutrición parenteral, ya habíamos visto las mecánicas que tienen que ver todo lo relacionado al catéter, a las punciones, si se desvían por otro lado, perforan, ¿no? Las infecciosas, que tienen que ver más con el acceso venoso central y con la manipulación de la bolsa. Nosotros cuando comenzábamos a preparar, yo me quedaba hasta que la enfermera termine de administrar. Y en una de esas llevamos la nutrición y la enfermera iba a colocar así con sus manos ya. Y yo me doy cuenta y le digo, un momentito. Se asustó, ¿no? Le digo, no, no puede colocar así. Ella no había asistido a una charla que habíamos hecho ahí con el servicio. Le dije, no, tiene que ponerse sus guantes, su gorro, su mascarilla, porque no, no puede. Claro, a nadie nos gusta que nos digan, pero yo no iba a dejar que me contamine mi bolsa que había preparado tampoco, ¿no? Entonces ya desde ahí ellos sabían que tienen que tener cuidado, porque no podemos coger con nuestras manos. Imagínense que estamos atendiendo pacientes y luego cogemos un producto que está aséptico, porque no es estéril la nutrición parenteral. Los productos que yo utilizo son estériles, pero cuando ya salen de su envase y yo voy a colocar en un solo empaque, deja de ser estéril, se convierte en aséptico.
libre de partículas y de contaminantes porque me puse guantes, hice con todas las condiciones que debe ser. Las metabólicas, que estos son también casi frecuentes, pero si hacemos una formulación adecuada vamos a evitar, ¿no? Tipo hiperglicemias, hipernatremias, hipofosfatemias. Siguiente, por favor. Las complicaciones infecciosas que también hemos visto, lo ideal es seguir protocolos. Las enfermeras actualmente se capacitan bastante, miren. Muchos se capacitan. Ojalá en relación al personal farmacéutico se viera esto, ¿no? Las enfermeras, ellas, todo lo que es cuidado de catéteres, ya están con los nuevos protocolos ya. Ellos saben y están incluso a veces pidiendo el catéter que tenga esto, el apósito que tenga esto, los guantes de tal. El origen de la infección puede ser la mezcla, pero como ya les dije, es muy poco probable. La piel, sobre todo, las conexiones. Cuando se pone un catéter central, a veces, si es el único acceso, se pone llaves de 3 vías y por ahí hay que colocarle todas las cosas. Y mientras más puertos de entrada, más manipulación, más riesgo de contaminar. Los gérmenes, ya habíamos dicho, gram positivos, gram negativos, hongos, sobre todo cándida, que pueden intervenir en este proceso. Siguiente. Acá tenemos las complicaciones metabólicas, que a veces se pueden dar, ¿no? De repente colocamos mucha glucosa, muy poca glucosa, de repente muchos electrolitos, muy pocos electrolitos, los nutrientes muy insuficientes, el síndrome de realimentación, enfermedades hepatobiliares y enfermedades óseas, ¿no? En las enfermedades hepatobiliares había hace mucho tiempo también que decían, la nutrición parenteral genera colestasis debido a que no recibe nada por vía oral y por lo tanto estamos saturando el hígado y la nutrición parenteral es la causante, ¿no? Ya se ha desterrado también este mito que sí puede generar cuando de repente yo voy a suministrar demasiada carga osmolar que no corresponde para un problema hepático, eso sí, pero no en las condiciones normales que puedo formular. Siguiente. El síndrome de realimentación era lo que decíamos, ¿no? Si un paciente no come 5 días y yo le voy a dar lo que necesita el paciente, pero de golpe yo voy a generar trastornos, ¿no? Sobre todo depresión de fósforo, potasio, magnesio y tiamina. Entonces, ¿esto generó la nutrición parenteral? No, es producto de la situación clínica del paciente y producto de que se formuló demasiado para el paciente en la situación en que estaba. Hay una alteración de la homeostasis, líquido y metabolismo de la glucosa, y los pacientes, ¿no? Sobre todo se presenta en pacientes severamente desnutridos durante el periodo de represión, o sea, no hay alimentación y luego le voy a dar nutrición parenteral, se genera hipopotasemia, hipocalemia, hipomagnesemia y deficiencia de tiamina también. Siguiente. Creo que ahí terminamos. ¿Qué horas son? Seguimos hasta las 8. 7:20. Creo que ahí, esto para mañana, inmunonutrición y las interacciones. Voy a traer algunos. ¿Conocen los productos para nutrición parenteral? ¿No? Entonces mañana voy a traer, porque si ya conocen, ya no les traigo, ¿ya?